Antes de contarte lo que empezó a ocurrir en Sanders, necesitas saber una cosa. Esto no iba de monstruos. Iba de responsabilidad. Si esta historia te hace replantearte ayudar cuando alguien pronuncia tu nombre, compártela. Suscríbete si quieres entender por qué el silencio terminó convirtiéndose en política. Y si alguna vez te has quedado después de hora porque alguien te necesitaba, deja un comentario. Necesito saber quién más lo entiende. Me llamo Thomas Beay. Soy deputy del Departamento de Policía de la Nación Navajo. Llevo 12 años de servicio. Y durante los últimos 6 estuve asignado a la subestación de Sanders, frontera con el condado de Apache, Arizona Oriental. Alto desierto. Un viento que nunca se detiene del todo. Distancias largas entre estructuras. Noches que caen rápido, y se quedan quietas. Sanders no es un lugar por el que uno pase, sin querer. Hay una gasolinera para camiones, una chapter house, una escuela que en invierno cierra temprano. La mayoría de llamadas llegan como problemas con ganado, verificaciones de bienestar, automovilistas varados en tramos viejos de carretera que nunca se ampliaron. Cubrimos muchísimo terreno con muy pocas unidades. Aprendes pronto que no puedes llegar rápido. Solo puedes llegar bien. Y cuando digo bien, no me refiero a lo táctico. Me refiero a lo procedimental. A los pasos que no se saltan, incluso cuando el instinto te grita que lo hagas. Sobre todo entonces. La primera vez que lo entendí fue en 2019. La muerte quedó registrada como exposición. Se llamaba Lena Yazzie. Tenía 43 años. La ubicación, un cauce seco al sur del Ton, cerca de un camino de servicio sin señalizar que antes perteneció a la línea del ferrocarril. La llamada la hizo ella misma. Central la registró como posible disputa doméstica. Dijo que había alguien afuera de su tráiler. Dijo que no se iban. Dijo que le pedían entrar, porque hacía frío. Llegué solo. Ese fue mi primer error, aunque no el que importó. No esperé refuerzos porque estaban a 40 minutos. No me quedé dentro del vehículo porque podía oírla llorar a través de la puerta abierta. Entré. Y cerré la puerta detrás de mí. Esa regla no estaba escrita. Se decía en voz baja. Se transmitía como se transmiten las cosas que no se explican demasiado. Nunca cierres una puerta si la llamada involucra una voz que no puedes ver. A Lena la encontraron 2 días después, a media milla de su casa. Con los zapatos en los pies equivocados. Las manos ennegrecidas por una congelación que no coincidía con la temperatura de aquella noche. El caso se cerró. El mío no. Te lo cuento ahora porque todo lo que vino después se expandió desde ese momento. Las reglas no aparecieron de golpe. Se acumularon. Se pasaron en murmullos. Y se hicieron cumplir por consecuencia. Sanders está en un cruce de jurisdicciones, condado, estado, tribal, federal, cuando les apetece. Y eso importa, porque cuando algo no encaja, se mueve de lado. Encuentra la rendija entre agencias. Y ahí se queda. En el invierno de 2022 empezamos a recibir llamadas de traslado a la morgue regional de Morgan, en Gallup. Exposición, sujeto no identificado, sin parientes cercanos. Eso no era raro. Lo raro era el papeleo de regreso. Dejábamos un cuerpo. Y el comprobante de admisión volvía, en blanco. Sin número de caso. Sin texto. Sin firma. Solo fecha y hora. La primera vez asumimos un error administrativo. La segunda, llamamos. La tercera, mi supervisor condujo hasta allí en persona. El administrador de la morgue nos dijo que no tenían registro de haber recibido a nadie de Sanders ese mes. Fue educado. Nos enseñó el sistema. Imprimió los registros. 19 cuerpos no existían. Y esos 19 cuerpos tenían caras que yo reconocía.
Antes de esa certeza, antes de que la palabra 19 significara algo, hubo señales más pequeñas. Audio de central que, al reproducirse, traía respiración de más. Grabaciones de cámara corporal que perdían tiempo sin fallar, sin cortes, sin glitches. Llamadas que sonaban 2 veces y luego conectaban con nada, excepto viento. Aunque el clima estaba en calma. Nos dijimos que era infraestructura, líneas viejas, equipo viejo, falta de personal. Esa explicación funcionaba porque era cierta. Siempre lo es. El primer memorando procedimental llegó después de una llamada cerca de la escuela. Una maestra reportó a una alumna que no dejaba de mirar la puerta. No molestaba. No interrumpía. Solo esperaba. Cuando le preguntaron por qué, la niña dijo que su tío venía a recogerla, aunque había muerto el año anterior. Dijo que la llamó desde el teléfono de la oficina. La regla que siguió fue simple. No permitas que nadie espere dentro de un edificio asegurado por alguien que no esté físicamente presente. Acompáñalos afuera. No discutas. No tranquilices. No confirmes. Esa regla no evitó nada. Solo, retrasó algo. Soy consciente de cómo suena todo esto. Y también sé que, si no hubiera visto el lado administrativo, yo mismo no lo creería. Donde trabajo, la autoridad no trata de controlar. Trata de contener. Nosotros no detenemos las cosas. Impedimos que se propaguen. Mi esposa aprendió las reglas antes de que yo se las dijera. Trabaja de noche en la clínica. Empezó a cerrar el coche incluso para echar gasolina. Dejó de contestar el teléfono al primer timbrazo. Me dijo que algunos pacientes pedían por personas que no estaban en plantilla. Y que lo hacían con educación. Eso la asustó más que cualquier otra cosa. Mi hijo tenía 8 años entonces. Aprendió mirando. Dejó de abrir la puerta cuando llamaban, a menos que yo estuviera detrás de él. Una vez me preguntó por qué la gente en el porche nunca proyectaba sombra cuando la luz del porche estaba apagada. Le dije que la bombilla era vieja. Mentí. Y también estaba cumpliendo una regla: nunca confirmes una ausencia. Nunca expliques una anomalía. El primer cuerpo que transporté yo mismo después del memorando fue un hombre llamado Robert. El año era 2023. Lo encontramos en un área de descanso junto a la vieja Ruta 66, de esas que ya ni siquiera tienen máquinas expendedoras. Estaba sentado, erguido, en un banco. Ojos abiertos. Manos plegadas, como si esperara que alguien pasara a recogerlo. No había huellas alrededor. Ni las suyas, ni las de nadie. Cuando lo levanté, su chaqueta estaba tibia. No cerré las puertas traseras de mi unidad hasta volver a la carretera. Mantuve la luz interior apagada. Conduje con la radio en silencio, incluso cuando Central intentó comunicarse conmigo. Eso no era política. Era conducta aprendida. Cuando llegué, la encargada de admisiones miró por encima de mi hombro, como si yo no fuera lo importante. Preguntó quién más venía. Dije que nadie. Ella respondió que esperaría. Esa noche se fue la luz en la bahía de admisión. Saltaron los focos de emergencia. Y la encargada empezó a llorar, porque podía oír a alguien dándole las gracias, pronunciando su nombre. No sabía cómo podían saberlo. Yo rellené los papeles de todos modos. Firmé. Me fui. El recibo nunca regresó. Tras la tercera admisión desaparecida, nos ordenaron dejar de transportar después del anochecer. Fue una directriz formal. Venía con lenguaje de justificación, seguridad del personal, asignación de recursos. No mencionaba las voces. El problema de la luz del día es que crea testigos. Empezamos a preparar compañeros en el garaje de la subestación. Usábamos bolsas para cuerpos que nadie nos había entregado oficialmente. Las registrábamos como ejercicios de entrenamiento.
Nos repetíamos que sería temporal. Entonces la puerta del garaje empezó a abrirse sola. Apenas un palmo. Lo justo. Un compañero mío, Aarón, llevaba más tiempo que yo. Era firme. Cumplía las reglas incluso cuando dolían. Una vez me dijo, si algo te está pidiendo que rompas el procedimiento, entonces ese es el procedimiento. Él fue quien impuso la norma de no pronunciar nombres en voz alta después del atardecer. Los nombres anclan la tensión. Aarón rompió esa norma por su hermana. Su voz entró por el teléfono de la estación. Dijo que tenía frío. Dijo que se había quedado fuera. Dijo que podía ver su camioneta. Y él contestó. Lo encontramos en el garaje, al cambio de turno. Estaba sentado contra el congelador, con la radio en la mano, escuchando. La puerta estaba más abierta que nunca. El congelador estaba vacío. Su hermana llevaba 6 años muerta. Cerramos el garaje para siempre. Después trasladamos las operaciones a la oficina frontal. Le dijimos a Administración que era un problema mecánico. Administración envió a un oficial de bienestar. Ahí fue cuando el 19 importó. La lista se compiló en silencio. Sin membretes oficiales. Los nombres se pasaban en persona. 19 traslados confirmados sin registro. 14 de nuestra jurisdicción. 5 de capítulos vecinos que pasaron por nosotros por cierres de carretera. Los 19 tenían algo en común, los hallaron respondiendo a un deber percibido. Abrir una puerta. Esperar a alguien. Ofrecer ayuda. Quedarse hasta tarde. La entidad no forzaba la entrada. No perseguía. No amenazaba. Pedía. Y aprendía quiénes éramos observando cómo obedecíamos. Había una cosa que no podía hacer, no podía cruzar un umbral que estuviera activamente negado. Las puertas cerradas, sin reconocimiento, permanecían cerradas. El silencio importaba. Esa regla salvó a 3 personas. A otras las mató. La primera vez que me negué a contestar el teléfono, el identificador mostraba el nombre de mi padre. Me senté en el suelo de la cocina hasta que la batería murió. Él estaba muerto desde 2015. El buzón de voz que apareció después estaba vacío. Sin estática. Solo la marca de tiempo. No estoy orgulloso de las cosas que ignoré. Estoy vivo por ellas. Cuando el Estado se involucró, ya era demasiado tarde para fingir que esto era aislado. Los auditores preguntaban por qué nuestros informes tenían huecos, por qué las cámaras corporales se apagaban solas, por qué los registros de central mostraban llamadas que nunca se resolvían. Les dimos lo que pudimos. No les dimos las reglas. No entregas procedimientos de contención a personas que creen que la prevención todavía es posible. La última llamada, antes de que todo escalara más allá de nuestro control, entró en una tarde despejada. Sin viento. Sin clima. Un chequeo de bienestar solicitado por una orientadora escolar. Un niño esperando a alguien que ya había llegado. A mí me asignaron. Seguí cada regla que conocía. Y aún así, entré. Aquí es donde el relato empieza a estrecharse. Donde las decisiones importaron más. Donde el tiempo se comprimió. Donde el sistema empezó a resistirse. Estoy grabando esto porque las reglas solo funcionan si se transmiten. No viven en el papel. Viven en la conducta. Si reconoces Sanders, si cruzas por allí de noche, no te detengas por voces. Ya lo sabes. No respondas a preguntas que empiezan con disculpas. Esto no es superstición. Esto es procedimiento. Y yo no lo sabía entonces, pero la llamada de la orientadora escolar se convertiría en el primer incidente revisado por una agencia externa, una que jamás puso su nombre en ningún documento. Solo sabía que despacho lo había marcado como rutinario. Chequeo de bienestar. Menor de edad.
sin amenaza inmediata. La escuela se encajaba baja contra el viento. Bloques de concreto. Una entrada principal. Puertas laterales con alarma. Un patio donde los niños no podían ver la patrulla a través de la cerca. Todavía no era una norma. Lo sería. Dentro, la orientadora me recibió con las manos fuertemente entrelazadas. Miraba el pasillo una y otra vez. Dijo que la estudiante llevaba esperando desde el almuerzo. Dijo que la niña aseguraba que su tía ya estaba allí. Dijo que el teléfono de la oficina principal sonó una vez, y se detuvo. Pregunté si alguien había contestado. Negó con la cabeza. Eso estuvo bien. Fue la decisión correcta, aunque no supiera por qué. La estudiante estaba sentada sola en un banco junto a la salida. Mochila puesta, zapatos atados, tranquila. Cuando me miró, sonrió con un alivio que se sentía ensayado. Dijo que su tía estaba cansada de esperar y preguntó si ya podía irse. Dijo que su tía había pedido que agradeciera a la gente por ayudar. No dije el nombre de la tía. No lo pedí. Eso importaba. Le pedí a la orientadora que trajera el registro de asistencia. Le dije a la estudiante que necesitábamos verificar quién iba a recogerla. Frunció el ceño y dijo que su tía ya lo había hecho. Dijo que su tía había dicho que las reglas habían cambiado. Así es como te presiona. No rompe las reglas. Las redefine. El teléfono del pasillo sonó una vez. Le dije a la orientadora que se quedara con la estudiante. Entré solo a la oficina. El teléfono volvió a sonar. No lo contesté. Lo desconecté. Ese fue otro comportamiento aprendido. El timbre se detuvo. Cuando regresé, la estudiante lloraba en silencio. Dijo que su tía tenía frío afuera. Dijo que no era justo hacerla esperar. Me preguntó si yo odiaba a su tía. Le dije que llamaríamos a casa. Le dije que no estaba en problemas. No le dije que esperara. Le dije que se sentara conmigo. Nos quedamos así durante 20 minutos. La orientadora permaneció junto a la puerta. Nadie vino. Nadie llamó. Finalmente llegó la abuela de la estudiante. Sin aliento. Confundida. Dijo que nadie la había llamado. Dijo que la tía había muerto en Flagstaff 2 inviernos atrás. La estudiante se quedó mirando la puerta hasta que se la llevaron. Eso debería haber sido el final. No lo fue. Esa noche, la grabación de mi cámara corporal marcó una anomalía. Hubo un tramo en el que el audio del pasillo continuaba, pero el vídeo se congelaba. No en negro. Quieto. El reflejo de la estudiante en el vidrio cambió de posición sin moverse. El técnico de revisión me preguntó si yo me había inclinado hacia adelante. Dije que no. La primera regla escrita apareció 2 días después. Directiva interina. No responder solo a chequeos de bienestar que involucren menores. No permitir esperas cerca de salidas. Desactivar teléfonos secundarios durante la intervención. Estaba firmada con un nombre que ninguno reconocía. La seguimos porque coincidía con lo que ya hacíamos. La semana siguiente, el 19 se convirtió en 21. 2 excursionistas fueron encontrados cerca de un arroyo que no aparece en la mayoría de los mapas. Habían llamado para reportar a un senderista perdido que pedía direcciones. Cuando llegaron los equipos, el extraviado había desaparecido. Los excursionistas estaban sentados espalda con espalda, manos entrelazadas, deshidratados más allá de la razón. Estaban vivos cuando los encontraron. No sobrevivieron al traslado. Sus registros de ingreso desaparecieron. El condado hizo preguntas. El estado, menos. El nivel federal, ninguna. Después vino la falsa estabilización. Menos llamadas. Ningún incidente escolar.
Ninguna discrepancia en la morgue, porque dejamos de transportar cuerpos por completo. La administración elogió el cumplimiento. Circuló un memorando sobre la mejora en la coordinación interinstitucional. Nos dijeron que reanudáramos las operaciones normales. Las operaciones normales no existen una vez que las reglas han sido aprendidas. No reanudamos nada. Solo fingimos. Los cuerpos fueron redirigidos. Algunos enterrados bajo números de casos existentes. Otros nunca se movieron. A las familias se les dieron versiones distintas por distintos agentes, hasta que las contradicciones las agotaron, y guardaron silencio. Mi esposa dejó de trabajar turnos nocturnos. Dijo que un paciente la llamó por su apodo de la infancia. Dijo que nadie en la clínica lo conocía. Me preguntó si creía que podía seguirnos a casa. Le dije que no. Eso fue una suposición. Las suposiciones no son reglas. La siguiente pérdida fue un niño. Caleb Ciney. 11 años. Año 2024. El lugar fue una tranquera ganadera al norte de Sanders, donde el camino se hunde en arena. Se había alejado durante una reunión familiar. Su madre lo oyó llamarla desde la cerca. Dijo que estaba atrapado. Dijo que le dolía la pierna. Ella corrió hacia él. Encontró la tranquera abierta. Encontró su zapato. No lo encontró a él. Buscamos durante 3 días. Los perros se negaron a seguir rastro más allá de la cerca. El helicóptero térmico no mostró nada. Al 4.º día, el cuerpo apareció junto a la tranquera. Sin descomposición. Sin lesiones compatibles con exposición. La boca abierta, como si hubiera estado hablando. La regla que surgió después fue cruel. No responder a voces que llamen desde más allá de barreras después del anochecer. Incluso si usan la voz de un niño. Incluso si la reconoces. La madre de Caleb rompió esa regla la noche después del funeral. Se quedó de pie junto a la tranquera hasta el amanecer. No regresó. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su nombre se añadió a la lista, sin número. La muerte de Aaron aún estaba reciente. Su casillero permanecía intacto. Su radio estaba sellada como evidencia. Transmitió una vez durante una reunión de personal. Solo un clic. Solo su patrón de respiración. La apagamos. No la destruimos. La destrucción implica agencia. Evitamos implicar. La entidad se adaptó. Empezó a usar canales oficiales. Correos electrónicos que citaban números internos de casos. Mensajes de voz que imitaban el ritmo del despacho. Pedía auditorías de cumplimiento. Nos agradecía el servicio. Un correo llegó dirigido a mí. Referenciaba correctamente mi número de placa. Me pedía confirmar disponibilidad para escoltar a un familiar a recoger pertenencias de una residencia cerrada. El familiar era mi padre. No respondí. No lo borré. Lo reenvié a mi supervisor. Él no respondió. Cuando revisé más tarde, el correo había desaparecido del servidor. Mi copia reenviada permanecía. Eso importaba. Aprendimos otra limitación. No podía crear registros originales. Solo reutilizar identificadores existentes. Nombres ya pronunciados. Números ya asignados. Dejamos de decir nombres en voz alta después del atardecer. Dejamos de mencionar números de placa. Dejamos de leer números de caso por radio. Despacho cumplió, incluso cuando todo se volvió más lento. Más lento significaba más seguro. El segundo evento de alto impacto comenzó con un vuelco en un camino de servicio usado por la compañía eléctrica. 2 trabajadores. Uno atrapado. Otro pidiendo ayuda. El atrapado estaba consciente. Dijo que sentía algo moviéndose bajo el camión.
Bomberos fueron despachados. Emergencias médicas quedaron en espera. Y entonces, empezó de nuevo. Llegué primero. El operario que no estaba atrapado seguía intentando levantar el camión con las manos, como si la pura desesperación pudiera mover toneladas. Lloraba. Decía que su compañero le suplicaba que se diera prisa. Le ordené que se apartara. Le dije que venía ayuda. Que esperara. Entonces, desde debajo del chasis, el trabajador atrapado dijo mi nombre. Eso no era posible. Yo no me había presentado. Dijo que me conocía de la clínica. Dijo que mi esposa había ayudado a su madre. Dijo, por favor. Llegaron los bomberos. El capitán me miró y preguntó si intentábamos un levantamiento. El protocolo decía esperar a la estabilización. Pero el hombre seguía hablando, cada vez más rápido, como si ya estuviera a salvo. Empezó a darnos las gracias por adelantado. Dijo que debajo hacía calor. Dijo que había manos. Ordené que esperaran. El capitán dudó. Conflicto de deber. Compasión humana. Lo vi mirar la cara del hombre que lloraba, la cara del que no podía quedarse quieto, la cara de alguien que ya no pensaba en reglas. Tomó la decisión. Levantaron. El camión se desplazó. El cuerpo del trabajador atrapado salió libre. No había manos. No había lesiones compatibles con aplastamiento. La columna estaba intacta. Los órganos, en cambio, estaban reventados, como si algo lo hubiera jalado hacia abajo. El operario libre gritó que aún estaba ahí. Echó a correr. No se detuvo. El informe posterior de bomberos culpó a la inestabilidad mecánica. El de EMS citó hemorragia interna. El mío citó violación del control de escena. El capitán renunció 3 meses después. Me confesó que todavía podía oír las gracias. Después de eso, las reglas se endurecieron. Dejamos de responder a accidentes industriales sin luz de día. Exigimos confirmación visual antes de cualquier interacción verbal. Implementamos periodos de silencio durante las extracciones. No estaban escritas en ningún sitio que importara. La tercera pérdida fue mi cuñado. Vivía en el borde de la reserva. Trabajaba de noche, acarreando chatarra. Conocía las reglas porque yo le había contado algunas, no todas. A la familia nunca se le dicen todas. Me llamó directo. Dijo que su camión se había averiado. Dijo que veía los faros del coche de su esposa, acercándose para ayudar. Su esposa era mi hermana. Y ella estaba en casa, conmigo. Los faros estaban afuera de su cabina. Le dije que se quedara dentro. Le dije que cerrara con seguro. Le dije que no reconociera a nadie. Dijo que los faros se acercaban. Dijo que ella estaba golpeando. Dijo que estaba llorando. Yo rompí una regla. Dije su nombre. La línea murió. Encontramos el camión al amanecer. Puertas abiertas. Cabina vacía. Los faros estaban encendidos. La batería, muerta. Había huellas alrededor de la cabina que coincidían con sus botas. No había otras. Mi hermana no me perdonó. Tampoco me culpó. Eso fue peor. La administración finalmente actuó. Ordenaron un cese. Operaciones no esenciales suspendidas. Llegaron consultores externos. No llevaban insignias. Nos pidieron nuestras reglas. Les dimos fragmentos. Nos dijeron que estábamos antropomorfizando un fenómeno. Nos dijeron que nos enfocáramos en datos. Nos dijeron que reanudáramos el transporte bajo supervisión. El primer transporte supervisado terminó con 3 ingresos desaparecidos. Se acabó la falsa estabilización.
Los consultores se fueron. El cese permaneció. Sanders se volvió silencioso, de una forma que se sentía mal. Sin llamadas. Sin voces. Sin peticiones. Pasaron semanas. Nos relajamos. Esa fue otra violación. Volvió usando la ausencia. La gente empezó a desaparecer sin llamadas, sin voces, sin espera. Vehículos abandonados con las puertas cerradas. Casas vacías con la comida todavía caliente. Entonces entendimos que nuestro silencio había torcido el patrón. El último incidente antes de que se registrara esta declaración ocurrió en mi propia casa. Mi hijo me despertó poco antes del amanecer. Dijo que alguien estaba de pie en el patio. Dijo que sostenía una placa. Me asomé por la ventana. La luz del porche estaba apagada. El patio, vacío. Mi hijo dijo que seguían ahí. Dijo que dijeron que necesitaban hablar conmigo del trabajo. No salí. No respondí. Encendí todas las luces de la casa. Me quedé donde estaba. La placa apareció después, en el porche. Era la mía. La había perdido hacía años. Te cuento esto porque las reglas todavía aguantan. Apenas. Se están deshilachando. Obligan a la gente a elegir contención en lugar de instinto. Y esa elección cuesta vidas. Ahora hay más nombres que 19. No existe una lista que los sostenga a todos. Si trabajas en un lugar con procedimientos que parecen excesivos, si te dicen que no respondas cuando el deber te llama por tu nombre, obedece esa instrucción. La contención no es bondad. Es demora. Y la demora es todo lo que tenemos. Después de que la placa apareció en mi porche, la administración clasificó mi casa como comprometida. Esa fue la palabra que usaron. No objetivo. No amenazada. Comprometida. Significaba que no podía volver de noche. Significaba que mi familia debía reubicarse sin explicación. Significaba silencio donde debió haber consuelo. Mi esposa se llevó a nuestro hijo a casa de su hermana, cerca de Chennel. Yo me quedé en un cuarto de repuesto en la subestación. Esa separación no era protección. Era procedimiento. La distancia reduce la palanca. Esa es otra regla que nunca se escribió. A la mañana siguiente recibimos una directiva revisada. Todas las unidades de campo operarían en parejas, sin importar el tipo de llamada. Nada de patrullas en solitario. Sin excepciones. A despacho se le ordenó retrasar el acuse de recibo 10 segundos en todas las llamadas entrantes. El retraso era intencional. Evitaba la respuesta inmediata ante una urgencia imitada. Algunos oficiales se quejaron. Otros lo entendieron. Uno pidió traslado esa misma semana. Dijo que estaba cansado de tenerle miedo al teléfono. Duró 2 días en su nuevo destino antes de meterse en el tráfico porque alguien le hizo señas para que cruzara. Lo registramos como no relacionado. Fue una mentira que nos contamos. La entidad se adaptó otra vez. Dejó de pedir ayuda. Dejó de llamar. Empezó a esperar, donde se suponía que la ayuda iba a llegar. Encontramos un cuerpo en el vestíbulo de la casa capitular, en pleno horario laboral. Sin entradas forzadas. Sin testigos. La recepcionista dijo que el hombre llevaba sentado allí toda la mañana. Supuso que esperaba una reunión. Dijo que sonreía cada vez que alguien pasaba. Llevaba muerto al menos 12 horas. La regla que vino después fue brutal por su simpleza. No asumas que la espera es pasiva. Verifica movimiento. Verifica respiración. Verifica calor. Si alguna verificación falla, evacúa. La evacuación se volvió nuestra respuesta principal. Dejamos de resolver. Empezamos a despejar.
Eso generó fricción. Los ancianos protestaron. Los oficiales capitulares exigieron explicaciones. Respondimos con lenguaje de política, sin sustancia. La confianza se erosionó. El sistema empezó a empujar más fuerte que la entidad. El Estado pidió transparencia de incidentes. Entregamos informes censurados. Exigieron los no censurados. Retrasamos. Amenazaron con recortar fondos. La administración cedió a medias. Llegó un grupo de tarea. Esta vez venían con uniformes. Agencias distintas. Reglas distintas. Trajeron sus propios procedimientos e ignoraron los nuestros. La primera operación conjunta fue una búsqueda por un trabajador de servicios desaparecido. La última vez lo vieron inspeccionando una línea cerca de una granja abandonada. No pidió ayuda. No reportó problemas. Su camioneta estaba allí, con el motor encendido. Aconsejamos cautela. Aconsejamos silencio. Aconsejamos solo de día. Se rieron. Golpearon la puerta. Perdimos a 4 personas en menos de 10 minutos. La puerta de la granja se abrió hacia adentro. Eso no violaba ninguna ley física. Violaba todo lo demás, ahí dentro. El aire estaba caliente. Demasiado caliente. De distintas habitaciones salieron voces pidiendo ayuda, usando nombres sacados de archivos del personal. Un agente corrió hacia una voz que juró reconocer como la de su compañero. Otro lo siguió. El resto, dudó. Ordené la retirada. Mi compañero me respaldó. El comandante de la fuerza de tarea, no. Cuando las voces empezaron a darles las gracias por venir, el comandante se quedó inmóvil. Aquella gratitud era exacta, personal, ganada. Rescatamos a quien pudimos. Sellamos la puerta. Incendiamos la estructura con una autorización que llegó demasiado tarde como para significar algo. El informe posterior habló de desorientación y mala coordinación entre agencias. No mencionó que el fuego ardió azul durante varios minutos antes de volverse naranja. La fuerza de tarea se retiró. De todos modos, los fondos quedaron congelados. Sanders quedó, en la práctica, aislado. Entonces empezamos a ver patrones que antes se nos habían pasado por alto. La entidad no atacaba la fuerza. Atacaba la obligación. Cualquiera atado a un rol era vulnerable. Maestros. Respondedores. Padres. Cuidadores. Ignoraba a quienes rechazaban la responsabilidad. Los vagabundos cruzaban la zona intactos. Los borrachos dormían en campos abiertos sin incidentes. Un hombre que había abandonado a su familia acampó detrás de la gasolinera durante semanas. Nada se le acercó. Aquella observación creó una tentación peligrosa. Si el desapego significaba seguridad, entonces el deber era el enemigo. Vi a oficiales dudar ante emergencias reales. Los vi sopesar reglamentos contra conciencia hasta que la parálisis se instalaba. Y esa vacilación también costó vidas. Un incendio doméstico se llevó a una pareja anciana porque la unidad asignada esperó al amanecer, un amanecer que nunca llegó. El informe culpó al retraso en la respuesta. La verdad era más simple, y más cruel, nos estábamos erosionando por dentro. La siguiente regla intentó corregirlo. Era engañosa. Se aprobó con una seguridad que no merecía. Si te anuncias primero, no puede hablar usando tu voz. Lo creímos porque sonaba accionable. Porque parecía control. Estábamos equivocados. La oficial Elena Witte la puso a prueba durante una patrulla nocturna. Se anunció en voz alta antes de bajar del vehículo. En un aviso por allanamiento, su voz rebotó por la propiedad vacía. Nadie respondió. Siguió adelante. Entró. La entidad usó la voz de su madre. Lena no sobrevivió a la noche.
La regla se corrigió de palabra: en cuestión de horas, no te anuncies a menos que tengas confirmación visual de otra presencia humana. Pero esa corrección no llegó a todo el mundo. Esa misma semana perdimos a una operadora de radio. Se quedó hasta tarde para terminar un informe. Oyó a alguien dándole las gracias desde el pasillo. Respondió por costumbre. Esa costumbre había definido su carrera. Encontraron su silla girada hacia el corredor. Su diadema aún estaba tibia. Empecé a dormir con el uniforme puesto. Hacía las transiciones más fáciles. También me hacía sentir menos humano. Mi esposa llamaba menos. Y cuando lo hacía, mantenía las conversaciones cortas. No usaba nombres. Yo tampoco. Nuestro hijo dejó de preguntar cuándo iba a volver a casa. La entidad empezó a buscar contacto por tecnología, con más agresividad. Mensajes de texto que citaban conversaciones que nunca habíamos tenido. Buzones de voz que reproducían silencio, pero registraban 2 minutos de duración. Aplicaciones de navegación desviando patrullas hacia carreteras cerradas. Una unidad siguió una de 2 que no existía. La ruta terminaba en un cauce seco que no estaba allí el día anterior. Encontraron el vehículo derecho. Puertas cerradas. Motor apagado. Los 2 ocupantes, desaparecidos. Dejamos de usar GPS. Volvimos a los mapas de papel. Algunos también estaban mal. Aprendimos otra limitación: no podía predecir el azar. Cara o cruz. Demoras arbitrarias. Decisiones tomadas sin motivo. Eso la confundía. Empezamos a introducir ineficiencia controlada, rutas aleatorias, tiempos de respuesta escalonados, procedimientos inconsistentes dentro de un margen estrecho. Nos ralentizaba a nosotros, sí, pero también la ralentizaba a ella. Y nos hacía ver incompetentes. Las quejas se dispararon. Llegó la prensa. Los reporteros preguntaban por qué los tiempos de respuesta eran impredecibles, por qué los comunicados eran vagos, por qué aparecían cuerpos sin explicación. La administración emitió un comunicado de tranquilidad pública. Prometía transparencia. Prometía investigación. Esa noche desaparecieron 3 reporteros. Tras entrevistar a una familia en duelo, sus cámaras registraron a los 3 esperando, educadamente, en un porche. La puerta nunca se abrió. El metraje terminó cuando uno dijo: «Gracias por salir». Después de eso, nadie volvió a Sanders, a menos que fuera por orden. Y la entidad aprendió a usar incluso eso. Empezó a colocarse donde la ausencia se notaba. Escritorios vacíos. Puestos desocupados. Escuelas cerradas. Esperaban lugares que deberían haber estado llenos. Me asignaron vigilar la vieja escuela primaria durante la noche. Sin llamadas. Sin reportes. Solo presencia. Me senté en el pasillo, con las luces encendidas. Escuché cómo el edificio crujía y se asentaba. En un momento, oí los pasos de mi hijo en el gimnasio. No me moví. No hablé. Me quedé mirando el suelo hasta que el sonido se detuvo. Cuando llegó el amanecer, el suelo estaba marcado con huellas mojadas, que no llevaban a ninguna parte. No estoy seguro de cuánto tiempo más aguantarán las reglas. Dependen del cansancio, de la contención, de que la gente elija no hacer nada. Cuando todo dentro de ti grita actúa, escoger lo contrario te corroe. Grabo esta parte porque el sistema ya está fallando de maneras más silenciosas: acumulación de papeleo, escasez de personal, bajas por salud mental, agentes pidiendo reasignación sin explicar por qué. La entidad no necesita romper el cerco. Si el cerco se desmonta solo. Si estás escuchando esto y trabajas en una institución que valora responder por encima de reflexionar, baja el ritmo. Retrasar no es negligencia. Callar no es rendirse. Si alguien te da las gracias antes de que lo ayudes, detente. Si una voz usa tu obligación contra ti, recuerda esto:
el deber también se puede explotar. Esto no es justo. Esto es realidad operativa, y está empeorando. Para principios de otoño, la estructura administrativa por encima de Sanders se había adelgazado hasta quedar en un cascarón. Correos sin respuesta. Llamadas redirigidas a árboles de buzón de voz que se repetían en bucle. Solicitudes de aclaración que volvían como acuses de recibo, sin instrucciones. Aún así, se esperaba que operáramos. Y operar significaba escoger qué reglas romper. El primer colapso procedimental llegó por nómina. Las horas extra quedaron en pausa. Las aprobaciones se atascaron. Las solicitudes de compensación por riesgo desaparecían. Los agentes dejaron de ofrecerse para turnos extra. Algunos dejaron de presentarse, sin más. Sus casas se encontraron vacías tiempo después. Vehículos abandonados. Ninguna señal de lucha, solo ausencia. Nos ajustamos otra vez. Consolidamos ventanas de patrulla. Cerramos sectores enteros durante días. Les dijimos a los residentes que era temporal. Nos lo dijimos a nosotros mismos también. La entidad respondió comprimiendo los eventos dentro de esas ventanas. Las llamadas se apilaron. Revisiones de bienestar superpuestas con accidentes. Un anciano desaparecido reportado al mismo tiempo que un incendio estructural. Teníamos unidades para una sola cosa. Yo tomé el aviso del anciano desaparecido. Se llamaba Elsie Bugay. Sin parentesco. 79 años. Diabética conocida. La última vez la vieron caminando hacia el viejo puesto de comercio. Su hija dijo que la llamó desde la carretera, estaba cansada, y esperaba que alguien fuera por ella. Esperando otra vez. No fui al puesto de intercambio. Fui al arcén de la carretera donde la gente suele esperar. Me quedé dentro del vehículo. Apagué el motor, y aguardé. A los 10 minutos, la radio crepitó sin que nadie transmitiera. A los 20, alguien tosió afuera, junto a la puerta del copiloto. No miré. Cuando amaneció, no había nadie. El cuerpo de Elsa apareció 2 días después, en su cama. Nunca había salido de casa. Aquella misma noche, el puesto de intercambio ardió hasta los cimientos por causas desconocidas. El segundo derrumbe llegó desde Central. Nuestros operadores sabían demasiado. Sabían qué llamadas retrasar, qué tonos suprimir, qué nombres no repetir. Cargaban con el peso de esas decisiones, sin autoridad para justificarlas. Una operadora, Marie, me lo preguntó sin rodeos, si era mejor dejar sonar una llamada que contestarla mal. Le dije que sí. Esa respuesta le robó el sueño. Le deterioró la salud. Cuando por fin pidió permiso, su reemplazo no conocía los retrasos no oficiales. Y entonces, una llamada entró de inmediato. Una voz le dio las gracias por contestar tan rápido. Él respondió. Lo perdimos en cuestión de minutos. Nadie. Solo una silla vacía, y unos auriculares transmitiendo una respiración que no coincidía con nadie en la sala. Después de eso, cerramos la central por las noches. Las llamadas pasaban al condado. El condado las devolvía, sin respuesta. La gente aprendió a no llamar. Eso no impidió que la entidad siguiera usando los canales. Luego empezaron a llegar cartas con apariencia oficial del destacamento. Impresas, selladas, correctamente dirigidas. Citaban cambios de política, revisiones obligatorias de cumplimiento, asistencia requerida a reuniones fuera de sitio. En una de ellas figuraba mi esposa como contacto de emergencia, y me ordenaban llevarla conmigo. Ahí entendí que había cruzado de aprender a planear. Había una regla que todavía no habíamos formulado: no asistas a reuniones que exijan verificación personal sin redundancia. No fui. Nadie fue. El edificio señalado en la carta apareció más tarde vacío, sillas acomodadas, y el café aún tibio. El tercer derrumbe fue interno.
Un agente llamado Raymond se quebró durante un turno silencioso. Sin llamadas, sin voces, solo espera. Dijo que podía sentirse volviéndose menos real cuando no pasaba nada. Dijo que el silencio era peor que el miedo. Se quitó la vida en el vestuario. Dejó una nota disculpándose por ser una carga. La entidad no causó eso directamente. Lo causaron las reglas. Esa es la verdad que nadie quiere escuchar. Hicimos un servicio sin nombres. No hablamos. Solo permanecimos juntos hasta que terminó. Después de Raymond, instauramos rotación obligatoria fuera del destacamento. Tiempo afuera, tiempo sin hacer nada oficial. A algunos les ayudó. A otros los dejó expuestos. Un agente se fue a caminar solo, pese a las indicaciones. Dijo que necesitaba volver a sentirse útil. Lo encontraron 2 días después en la entrada del sendero. Seguía vivo, pero no podía moverse. Daba las gracias a cada persona que pasaba por allí, incluso cuando no se detenían. Murió en la ambulancia porque el paramédico le respondió. A partir de entonces, la entidad empezó a mostrarse con más frecuencia, a medias. Reflejos con retraso. Sombras que se doblaban en dirección equivocada. Formas humanas que nunca terminaban de resolverse. Aún así, prefería las voces. Una vez usó la mía. Entró una llamada a una jurisdicción vecina con mi cadencia, mi ritmo. Pedía apoyo mutuo. Citaba un caso real. Usó mi autoridad para arrastrar unidades hacia Sanders. La intercepté solo porque estaba vigilando la línea. Corté la conexión. La grabé. Escuchar mi propia voz, agradeciendo a alguien por responder correctamente, me cambió por dentro. Erosionó la última frontera entre la distancia profesional y la violación personal. Entonces comprendimos algo peor, la entidad no nos necesitaba vivos. Nos necesitaba obedientes. Y apareció otra limitación. No podía forzar contradicciones simultáneas. Cuando 2 reglas opuestas se aplicaban a la vez, dudaba. Titubeaba. Lo usamos. Empezamos a emparejar reglas a propósito, no responda solo. No agrupes unidades. No digas nombres. Confirma identidad en voz alta. Chocaban entre sí, y esa fricción creaba demora. La demora compraba tiempo. El tiempo permitía contención. El mayor episodio después del incidente de la fuerza de tarea ocurrió en la planta de tratamiento de agua. Un sensor saltó fuera de horario. Niveles de cloro fluctuando. El sistema activó el apagado automático. Si no se resolvía, el circuito haría una purga, y eso cortaría el suministro para toda la zona. El operador llamó. Dijo que alguien estaba dentro. Dijo que llevaba una placa y que podía arreglarlo más rápido si lo dejaban pasar. Llegamos en parejas. Nos quedamos afuera. El operador nos suplicó que entráramos. Dijo que la presión estaba subiendo. Dijo que la gente necesitaba agua. Deber contra regla. Ordené una anulación manual desde el panel exterior. Requería tiempo. Arriesgaba contaminación. Evitaba entrar. Adentro, las voces comenzaron a discutir entre ellas. Una decía que esperáramos. Otra, que nos apresuráramos. Otra, que ya era tarde. El operador gritó cuando las luces interiores se apagaron automáticamente. Corrió hacia la puerta. Intentó abrirla desde dentro. Nosotros no la abrimos. El sistema se estabilizó. No hubo purga. Cuando entramos al amanecer, el operador estaba vivo, pero ausente. Seguía marcando válvulas que no existían. Nos daba las gracias una y otra vez por mantener el agua segura. Nunca volvió a trabajar. Ese incidente evitó un desastre mayor. Le costó a un hombre la mente.
La administración aplaudió el resultado. La entidad aprendió. Dejó de usar un solo punto de fallo. Empezó a apilar obligaciones. Un autobús escolar se quedó varado con niños dentro. Al mismo tiempo, saltó una alarma de incendio en el centro de mayores. Al mismo tiempo, entró una llamada denunciando una disputa doméstica que implicaba a la esposa de un agente. Teníamos unidades para 2. Tomé la decisión de asegurar primero el autobús. Los niños son palanca. Cuando llegamos, la conductora dijo que alguien ya la había ayudado. Dijo que un hombre se acercó desde la carretera y arregló el motor. Dijo que le pidió que nos diera las gracias por responder. En fin, el autobús estaba en marcha. Los niños, tranquilos. No había ningún hombre. Evacuamos sin incidentes. En el centro de mayores faltaban 2 residentes. Puertas abiertas. Sin señales de entrada forzada. La llamada de disputa doméstica era falsa. La dirección no existía. Aquel día quebró algo en mi compañero. Dijo que cada elección se sentía mal. Dijo que podía sentir a la entidad sonriendo a través del sistema. Empezamos a hablar de evacuar el área. No oficialmente. En voz baja. Familia por familia. Sugerir mudanza usando el clima, usando excusas de infraestructura. Algunos escucharon. Otros se negaron. Los que se negaron solían invocar deber, tierra, responsabilidad. La entidad ni siquiera necesitaba convencerlos. Solo esperaba. Una noche, mi esposa me llamó desde Chennel. Dijo que a nuestro hijo le preguntaron en la escuela si su padre iría a recogerlo antes. Dijo que la maestra era nueva. Dijo que el teléfono de la oficina sonó una vez, y se cortó. Le dije que lo sacara de inmediato. Le dije que no explicara por qué. Le dije que se fuera. Lo hicieron. Al día siguiente, la escuela recibió una carta agradeciéndole su cooperación. Iba firmada con mi nombre. Ya no duermo más de 1 hora seguida. Reproduzco decisiones una y otra vez. Cuento las reglas como si fueran oraciones. Hay una regla que todavía no hemos logrado reconciliar: la entidad no puede cruzar un umbral negado, pero puede esperar para siempre. La contención parte de una idea peligrosa, que el tiempo juega a nuestro favor. Ya no estoy seguro de que sea así. Hemos retrasado la exposición. Hemos minimizado la propagación. Pero no hemos reducido la presencia. Cada regla nueva le enseña algo sobre nosotros. Cada vacilación le ofrece un ángulo distinto. Grabo esta parte porque la presión ya no aparece por episodios. Es constante, baja, sostenida. Administrativos, personal emocional, todos están cansados. Y la gente cansada toma decisiones amables. Las decisiones amables son predecibles. Si estás escuchando esto y eres responsable de otros, entiéndelo, tu compasión puede convertirse en un arma. Tu deber puede ser imitado. Tu voz puede ser utilizada. El silencio no es abandono. Es defensa. Seguimos en pie, apenas. No sé cuántas reglas más podremos sostener. Para el invierno, la diferencia entre regla e instinto ya se había erosionado casi por completo. Lo que quedaba era el hábito. El hábito nos mantuvo vivos más tiempo de lo que el entrenamiento jamás lo hizo. La primera nevada llegó temprano. Apagó los sonidos. Borró las huellas. Creó excusas para la ausencia. Perdimos a 2 familias durante la primera tormenta. Sin llamadas. Sin testigos. Las casas, intactas. La calefacción encendida. La comida a medio hacer. Las puertas cerradas. Ese detalle importaba. Puertas cerradas significaban negación. La negación debía haber resistido. Revisamos la regla: la negación tiene que ser activa.
Una puerta cerrada por costumbre no es lo mismo que una puerta cerrada con intención. La intención se convirtió en nuestro recurso más frágil. La administración intentó recuperar el control con métricas, tiempos de respuesta, tasas de cierre, indicadores de tranquilidad comunitaria. Nada de eso reflejaba la realidad. Igual llenábamos los números. Un administrador vino en avión. Duró una tarde. Pidió revisar nuestros procedimientos informales. Preguntó por qué no estaban documentados. Le dije que documentar extendía el reconocimiento de patrones más allá de la contención. Él dijo que así no funcionaban los sistemas. Esa noche se quedó en el motel. A las 3 de la mañana me llamó. Dijo que alguien golpeaba su puerta y aseguraba que era yo. Dijo que la voz sonaba cansada. Le dije que se quedara donde estaba. Que no respondiera. Que esperara a que amaneciera. Dijo que los golpes habían cesado. Dijo que la voz le estaba dando las gracias por seguir instrucciones. Al amanecer encontramos su habitación vacía. La cama intacta. El traje doblado. La puerta abierta. El motel cerró para siempre la semana siguiente. Después de eso, el Estado se retiró por completo. Sin supervisión, sin apoyo, sin interferencia. Sanders se convirtió en una zona muerta de procedimientos. Nos quedamos solos con las reglas que habíamos construido. La entidad cambió de estrategia otra vez. Empezó a atacar la continuidad, registros, memoria, conocimiento del personal. Desaparecieron archivos de gabinetes cerrados. Discos duros, blanqueados de forma selectiva, no borrados, reiniciados a estados anteriores, como si el tiempo mismo hubiera sido editado. Una mañana abrí una carpeta de caso que sabía que yo había redactado. El informe terminaba a mitad de frase. Lo demás, en blanco. Mi firma estaba ahí, fechada 3 años antes. Entonces lo entendimos, la entidad no solo era adaptable. Era recursiva. Podía alcanzar hacia atrás, atravesar registros ya establecidos y debilitar los cimientos en los que nos apoyábamos. Dejamos de confiar en los archivos. Volvimos a la transferencia oral. Informes cara a cara. Sin grabaciones. Sin notas. Sin nada que hiciera posible la sucesión. Un agente llamado Jonah fue transferido desde otro capítulo. Joven, competente. Todavía creía que el procedimiento podía arreglarlo todo. Intentamos enseñarle despacio. La primera regla que aprendió fue sobre los nombres. La segunda, sobre los umbrales. La tercera, sobre la gratitud. La cuarta la aprendió con una pérdida. Entró una llamada, un bebé abandonado cerca de la autopista. Jonah acudió con su compañero. Encontraron un portabebés en el arcén. No había niño dentro. Solo una manta, aún tibia. Jonah se agachó. Dijo, hola. Su compañero lo apartó antes de que pudiera decir algo más. Esperaron. No pasó nada. Se retiraron. Esa noche, la hermana de Jonah lo llamó. Dijo que estaba conduciendo por Sanders y se había perdido. Dijo que veía las luces de su patrulla más adelante. Jonah respondió. Rompió 3 reglas a la vez. Encontramos su unidad detenida en el arcén, justo donde había estado el portabebés. Motor encendido. Luces activas. La radio transmitiendo estática, una estática que coincidía con el patrón de su respiración. El cuerpo de Jonah apareció 2 días después, cerca de su casa de infancia. Tenía el teléfono en la mano. La pantalla mostraba una llamada saliente que nunca llegó a conectar. Después de eso, dejamos de aceptar transferencias. Y entonces llegó el siguiente gran episodio, desde el hospital de Gallup. Nos llamaron pidiendo apoyo con un paciente que no dejaba de solicitar al personal por su nombre. Decían que afirmaba venir de Sanders. Decían que sabía cosas que no debía saber.
Recomendamos aislamiento inmediato. Recomendamos silencio. Preguntaron por qué. No dimos ninguna razón. Aún así siguieron el consejo. El paciente dejó de hablar. Empezó a sonreír. Murió en silencio una hora después. Esa noche, 3 enfermeras reportaron haber oído sus nombres susurrados desde habitaciones vacías. El hospital nos vetó de cualquier intervención futura. La contención había empezado a filtrarse hacia afuera. Comenzamos a recibir reportes de jurisdicciones vecinas. Voces similares. La misma espera. La misma forma de explotar el deber. Nombres distintos. El mismo patrón que confirmaba lo que temíamos. Esto no era local. No lo contenía la geografía. Lo contenía, apenas, el comportamiento. La entidad no viajaba. Se propagaba. Aprendía a través de nosotros. Mi esposa dejó de usar el teléfono por completo. Se comunicaba con notas, dejadas con vecinos. Mi hijo dejó de hablar en la escuela. Los maestros dijeron que era educado, callado, siempre escuchando. Una noche me preguntó por qué callarse se sentía más pesado que gritar. No respondí. No pude. La regla de la falsa estabilización regresó, pero con otra cara. Los incidentes volvieron a bajar. Pasaron semanas sin pérdidas. El silencio se alargó, tenso, como una cuerda que no termina de romperse. Queríamos creer que había funcionado. Que esa hora de contradicciones e ineficiencias la había agotado. Yo lo sabía mejor. El silencio era su herramienta más paciente. Durante esa tregua, la administración intentó un reinicio controlado. Apertura limitada de servicios. Operaciones nocturnas restringidas. Reuniones comunitarias. Me opuse. Me anularon. La reunión se celebró en la Chapter House. De día. Puertas abiertas. Gente reunida. Voces superpuestas. Una anciana se levantó para hablar. Nos dio las gracias por proteger a la comunidad. Dijo que sabía lo duro que había sido. Dijo que alguien había ido a su casa la noche anterior, y le aseguró que ya era seguro decir gracias. La sala se quedó muda. Ordené evacuar de inmediato. Algunos se movieron. Otros se quedaron clavados. La gratitud es un ancla poderosa. Las luces parpadearon. Las puertas no se cerraron. Y entonces las voces empezaron a devolver nombres, a quienes habían hablado. Sacamos a la mayoría. Perdimos a 5. Después de eso, la Chapter House fue condenada. Sin motivo oficial. La entidad empezó a usar la gratitud como su vector principal. Notas de gracias en parabrisas. Mensajes pegados en puertas. Agradecimientos dichos desde lugares donde no había nadie. Añadimos otra regla. No aceptes agradecimientos por acciones que aún no has realizado. No reconozcas muestras de aprecio durante operaciones. Esa regla generó conflicto. Nos hizo parecer crueles. Erosionó todavía más la confianza. La gente empezó a ayudarse entre sí, en lugar de llamarnos. Debería haber sido bueno. No lo fue. Sin conciencia de procedimiento, la compasión propagó la exposición más rápido que cualquier respuesta oficial. Familias abriendo la puerta unas a otras. Ancianos esperando juntos. Padres compartiendo viajes. La entidad ya no necesitaba llamar. Dejó que se llamaran entre ellos. Vi a un hombre saludar a su vecino una tarde. Solo un gesto, sin voz. El vecino se acercó, sonrió, cruzó la línea de la propiedad. No volvió. Intentamos advertir sin explicar. Fallamos. A mediados de invierno, Sanders empezó a vaciarse. Casas abandonadas.
Negocios cerrados. Los que se quedaron lo hicieron por obligación, o por negarse a dejar la tierra. La entidad no respetó ninguna de las dos cosas. Mi última pérdida personal antes de este informe fue mi hermana. Dejó de hablarme después de que desapareciera su esposo. Me culpaba en silencio. Culpaba las reglas. Se culpaba a sí misma. Me llamó una noche. Dijo que por fin lo entendía. Dijo que lo sentía. Dijo que estaba esperando en la verja donde encontraron a Caleb. Dijo que podía oírlo. Le dije que no respondiera. Le dije que se fuera. Le dije que iba de camino. Rompí la regla de no responder. Cuando llegué, la verja estaba abierta. No había nadie. Había dos juegos de huellas en la nieve. Unas entrando. Otras saliendo. Solo un juego regresaba. Encontraron su cuerpo semanas después, cerca de la antigua casa de mis padres. Sin señales de exposición. Sin lucha. Su teléfono estaba en el bolsillo. La última llamada era para mí. Nunca conectó. Esa culpa es permanente. Después de eso, dejé de creer que sobrevivir significaba estar a salvo. Sobrevivir significaba continuar cumpliendo el deber, mientras todo se desgastaba. No revisamos nada. Después de eso, endurecimos. Sin nombres. Sin gracias. Sin esperar. Sin puertas abiertas sin confirmación. Sin respuestas motivadas únicamente por una voz. Ha reducido las pérdidas. No las ha detenido. La entidad ya ha aprendido lo suficiente. Ya no necesita ponernos a prueba. Anticipa nuestra contención. Espera justo donde la contención se convierte en crueldad. Sigo aquí porque elijo el procedimiento por encima del instinto, cada día. Esa elección cobra un precio cada vez. Si estás escuchando y crees que elegirías distinto, entiende esto. La primera vez se sentirá correcto. La segunda, necesario. La tercera, inevitable. Así es como se propaga. Este testimonio continúa porque el sistema aún no se ha derrumbado por completo. Todavía hay reglas que transmitir. Todavía hay conductas que importan. Pero el margen ya no existe. Ya no estamos retrasando la catástrofe. La estamos catalogando. Tras la muerte de mi hermana, las reglas dejaron de sentirse como barreras, y empezaron a sentirse como pesos. Nos mantenían inmóviles. Nos impedían actuar. Y esa inmovilidad se volvió visible. La gente notó cuando dejamos de responder a los saludos. Cuando dejamos de contestar preguntas de forma directa. Cuando nos deteníamos a distancias que parecían una falta de respeto. La comunidad lo interpretó como retirada. Como castigo. Como indiferencia. Y esa percepción creó su propio peligro. Un grupo de residentes formó una vigilancia informal. Se turnaban para caminar de noche, revisar puertas, sentarse con ancianos que no querían estar solos. Se organizaron bien. Lo hicieron por voz a voz. Sin teléfonos. Sin radios. La entidad no interfirió con su creación. Esperó hasta que confiaron unos en otros. La primera pérdida de esa vigilancia fue un hombre llamado Harold Benoli. 61 años. Ex capataz de obra. Se ofreció para el turno tarde. Le dijo a su esposa que volvería antes del amanecer. Nunca regresó. Encontraron su chaqueta, doblada con cuidado, sobre un banco junto al pozo comunitario. Dijeron que lo oyeron hablar con alguien antes. Asumieron que era otro voluntario. Nadie lo comprobó. La regla que siguió no se escribió, pero fue inmediata. No formes grupos sin conocimiento compartido del procedimiento. La coordinación sin reglas multiplica la exposición. Intentamos decírselo. Fallamos.
Nos acusaron de dejar que la burocracia reemplazara a la humanidad. No estaban equivocados. Tampoco ellos estaban a salvo. La entidad escaló usando la familiaridad entre civiles. Imitaba a los vecinos. Se quedaba apenas fuera de la vista y dejaba que el reconocimiento hiciera el resto. Empezamos a encontrar gente en lugares donde no debía estar. Una mujer sentada en su coche, en su propio acceso, durante horas. Un hombre de pie en una parada de autobús que llevaba años clausurada. Estaban vivos cuando los encontramos. Todos dijeron lo mismo, alguien les había dicho que esperaran. Y entonces lo entendimos. Esperar se había convertido en la acción más peligrosa de todas. Volvimos a revisar las reglas. Otra vez. No esperes sin propósito. Si te detienes, te mueves de nuevo dentro de un intervalo fijo. Se repartieron temporizadores. No oficialmente. Usábamos temporizadores de cocina. Alarmas del teléfono, solo en vibración. Eso ayudó, a algunos. Pero también volvió todo artificial. Acelerado. Incorrecto. El siguiente fallo administrativo vino del forense del condado. Llegó sin aviso, con un ayudante de otra jurisdicción. Dijo que estaba realizando una auditoría. Dijo que necesitaba acceso a nuestra zona de coordinación. Dijo que entendía la sensibilidad. Le dijimos que no. Insistió. Citó estatutos. Nosotros retrasamos. Dimos largas. No abrimos la puerta. Amenazó con involucrar al Estado. Le dijimos que lo hiciera. Esa noche me llamó desde su hotel. Dijo que había recibido un buzón de voz agradeciéndole su profesionalidad. Dijo que la voz sonaba como su padre. Contestó la segunda llamada. La auditoría terminó. Después de eso, la oficina del forense dejó de solicitar traslados desde nuestra zona. Los certificados de defunción empezaron a listar causas, sin cuerpos. Exposición. Eventos cardíacos. Desconocido. Las familias dejaron de preguntar dónde estaban los suyos. Aprendieron que las respuestas tenían peso. Y la entidad empezó a explotar esa resignación. Dejó de llevarse a la gente de inmediato. Empezó a devolverla. Devueltos, pero cambiados. Una mujer llamada Sara regresó a su casa tras 3 días desaparecida. Dijo que se había perdido. Dijo que la ayudaron. Dijo que fueron amables. Su marido lo notó primero, ya no tocaba la puerta. Se quedaba fuera hasta que la invitaban a entrar. Daba las gracias en exceso por cosas pequeñas. Dejó de usar nombres. Cuando él le preguntó dónde había estado, Sara respondió que había estado esperando. La aislamos sin llamarlo así. Le pedimos que se quedara con familiares. Vigilamos desde lejos. La 4ª noche, los familiares dijeron que la oyeron hablar en voz baja con alguien afuera. No se acercaron. Nos llamaron. Cuando llegamos, la casa estaba vacía. Sin señales de forcejeo. Solo el olor del aire frío. Ese incidente confirmó lo que temíamos, la entidad podía devolver a alguien alterado. No poseído, condicionado. Añadimos otra regla, no reintegrar a nadie que haya regresado sin una observación prolongada. Esa regla provocó indignación. También salvó vidas. El mayor punto de presión llegó cuando la compañía de servicios anunció que cortaría el suministro en sectores abandonados, electricidad, agua, gas. Eso obligaría a los residentes restantes a marcharse o aceptar la penuria. Nosotros sabíamos lo que hacía la penuria. Creaba dependencia. La dependencia creaba obligación. Y la obligación era el terreno favorito de la entidad. Nos opusimos al corte en silencio. Retrasamos permisos. Aún así, el sector F0 se quedó a oscuras a mediados de enero. En menos de 48 horas llegaron reportes,
personas tocando puertas para entrar en calor, diciendo que no había luz, diciendo que tenían niños. Quienes abrían la puerta, desaparecían. Empezamos a escoltar familias hacia afuera bajo la tapadera de trabajos de mantenimiento. Chalecos reflectantes. Portapapeles. Sin decir nombres. Sin contestar preguntas. La entidad intentó intervenir usando lenguaje oficial. Se nos acercaba con avisos, órdenes, instrucciones para cesar, reubicaciones autorizadas. Los ignoramos. Y aprendimos otra limitación: no podía forzar movimiento físico sin consentimiento. Dependía de la invitación. De la obediencia. Eso nos dejó un camino estrecho, pero era un camino. Cambiamos la estrategia: menos respuesta, más extracción. No era rescate. Era retirada. Movíamos familias en silencio. Usábamos aleatoriedad, distintos horarios, distintas rutas. Evitábamos patrones. La entidad respondió aumentando la presión desde dentro. Usó la culpa. La gente dejaba notas, disculpas, explicaciones, promesas de volver. Esas notas se convirtieron en anclas. La entidad las usaba para llamar a la gente de regreso. Empezamos a recogerlas y destruirlas. Eso generó conflicto. Nos acusaron de borrar la historia. Nosotros no estábamos borrando historia. Estábamos borrando palancas. El siguiente episodio de alto impacto llegó en la carretera. Un accidente múltiple, en plena tormenta de nieve, bloqueó la ruta principal de salida. Varios coches. Heridos. Un vehículo en llamas. Niños dentro de otro. Teníamos unidades cerca. La luz del día se caía rápido. Los niños lloraban. Gritaban. Usaban nombres. Decían, por favor. Bomberos se retrasó por el estado del camino. Emergencias médicas llegaría en 20 minutos. Las reglas chocaron con violencia. Me acerqué con mi compañero. No hablamos. No respondimos. Trabajamos en silencio. Los niños gritaron más fuerte. Dijeron, gracias de antemano. Mi compañero dudó. Lo vi. Le agarré el brazo. Negué con la cabeza. Rompimos una ventana. Los sacamos sin reconocer sus palabras. Los envolvimos. Los alejamos. El fuego fue extinguido. Nadie más se acercó. Todos los niños sobrevivieron. Más tarde, uno le preguntó a un paramédico por qué la gente no respondió cuando ella dijo su nombre. El paramédico contestó, porque a veces el silencio es la forma de salvar a la gente. Esa explicación no va a sostenerse para siempre. La entidad también aprendió de eso. Empezó a usar señales no verbales, luces parpadeando, gestos, carteles escritos. Levantaba letreros que decían ayuda. Añadimos otra regla: no responder a señalización sin verificación. El peso de verificar se volvió más lento. Más denso. Más insoportable. La moral se desplomó todavía más. Un agente llamado Miguel abandonó el turno una mañana y no regresó. Dejó su placa sobre el escritorio. Dejó una nota, que quería volver a sentirse normal. Lo normal se había vuelto letal. Sé que este relato se está volviendo tan procedural que roza la insensibilidad. Es así. La erosión ya no es dramática. Es administrativa. Emocional. Lenta. Aún así, sigo funcionando. Sigo imponiendo las reglas. Sigo eligiendo el retraso antes que el instinto. Pero ya no creo que el sistema pueda recuperarse. La contención exige continuidad, y nos estamos quedando sin gente que recuerde por qué existen las reglas. No se puede contratar a nadie nuevo. Los traslados son peligrosos. Jubilarse es escapar.
La entidad no necesita ganar a la vista de todos. Solo necesita esperar a que la última persona que conoce las reglas decida que está demasiado cansada para hacerlas cumplir. Y yo estoy cerca de ese borde. Estoy grabando esta parte porque lo que queda ya no es acción, sino el después. Las consecuencias silenciosas. La propagación secundaria. Si escuchas hablar de lugares donde los respondientes dudan, donde el silencio es política, donde las puertas se quedan cerradas más tiempo del que parece razonable, no los obligues a explicarse. No les des las gracias por su servicio. No les pidas que rompan el procedimiento por compasión. Puede que sean lo único que se interpone entre tú y algo que ya conoce tu nombre. Esto sigue. Para cuando llegó la primavera, Sanders ya no se sentía como un lugar. Se sentía como un patrón de conducta extendido sobre la tierra. Los que quedaban se movían distinto. Caminos cortos. Nada de quedarse. Nada de esperar. Las conversaciones terminaban sin cierre. La gratitud se evitaba como si fuera una obscenidad. Los niños se adaptaron más rápido. Aprendieron a no llamar. Aprendieron a mantener distancia. Aprendieron que el silencio mantenía a los adultos en calma. Esa comprensión me vació más que cualquier pérdida. La entidad volvió a ajustarse, reduciendo la presión. Casi un mes sin desaparecidos. Sin voces. Sin figuras esperando. Sin señales. Y la falsa estabilización devolvió la administración. Lo poco que quedaba de ella interpretó la calma como éxito. Circuló un memorando, normalización por fases. Reapertura limitada. Regreso gradual a los procedimientos estándar. Nosotros lo ignoramos. La entidad, no. Usó la normalización como camuflaje. El primer incidente tras la pausa fue una cuadrilla de carreteras reparando una alcantarilla. Rutina, a plena luz del día. Varios operarios. Radios encendidas. Nadie aislado. Se acercó un hombre con chaleco del condado. Logotipo correcto. Color correcto. Dijo que había un problema de presión más abajo. Dijo que lo siguieran. 2 trabajadores fueron con él. Los demás asumieron que los habían reasignado. Ninguno volvió. Sus chalecos aparecieron doblados en el lugar de la alcantarilla. Limpios. Secos. Sin sangre. Revisamos el metraje de una cámara de tráfico a 1 milla. Se veía a los 2 caminando con calma detrás del hombre. En un punto, uno giró y saludó a la cámara. Ese saludo fue deliberado. Actualizamos la regla otra vez, no seguir a nadie sin confirmación independiente. Incluso de día. Incluso en grupo. Esa regla también falló. 2 días después, un equipo de emergencias médicas respondió a un paro cardíaco real. Familia presente. Dirección verificada. Confirmación visual del paciente. Maniobras de reanimación en curso. Un vecino entró en la habitación. Les dio las gracias por venir tan rápido. Dijo que el paciente había estado esperando toda la mañana. Uno de los técnicos respondió por reflejo. El paciente entró en asistolia definitiva. Cuando levantaron la vista, el vecino ya no estaba. La familia culpó al equipo. Hubo investigación. No se encontró negligencia. Aún así, el técnico renunció. La entidad había aprendido a insertarse en emergencias legítimas sin ser el centro. Ya no necesitaba ser la razón de la llamada. Solo necesitaba estar presente. Esa idea cambió nuestro cálculo. Dejamos de pensar en incidentes. Empezamos a pensar en saturación. Si la entidad podía existir en cualquier sitio donde existiera la obligación, entonces ningún lugar era seguro. Solo importaban las conductas. Empezamos a entrenar a la gente para desconectarse emocionalmente como habilidad de supervivencia.
Ese lenguaje provocó indignación. Sonaba cruel. Lo era. Hicimos sesiones discretas con los respondientes que quedaban. Sin grabaciones. Sin folletos. Solo reglas dichas en voz baja, y contacto visual. ¿Les dijimos esto? Si una situación se siente emocionalmente limpia, desconfía. Si la gratitud aparece demasiado pronto, retírate. Si alguien parece aliviado antes de que llegue la ayuda, detente. Un oficial preguntó cómo distinguir el alivio real de la manipulación. Le dije. No puedes. Esa incertidumbre es parte de la regla. Esa respuesta le rompió algo por dentro. El siguiente golpe grande ocurrió en el depósito de combustible, al borde de la reserva. Llegó un camión cisterna tarde. El conductor contó que alguien lo había detenido antes, diciendo que había un derrame más adelante. Se detuvo. Esperó. Dijo que no volvieron. Igual siguió su ruta. En el depósito, los sensores marcaron contaminación en un tanque. No química. Biológica. Indicadores que no coincidían con nada en la base de datos. Si distribuíamos ese combustible, forzábamos un cierre total. Si no lo distribuíamos, los generadores de emergencia fallarían en pocos días. Fallo de infraestructura significaba presión de evacuación. Presión de evacuación significaba obligación. Sellamos el depósito. Redirigimos el suministro. Retrasamos explicaciones. El conductor empezó a agradecernos una y otra vez por ser tan profesionales. Dijo que ya se sentía más seguro. Dijo que por fin alguien competente estaba al mando. Esa gratitud era precisa. Dirigida. Como una herramienta. Lo aislamos de inmediato. No volvimos a hablarle. Se mantuvo tranquilo. Cooperativo. Por la mañana, había desaparecido. Sin señales de salida. La cerca seguía intacta. La contaminación desapareció con él. Ese incidente confirmó otra limitación: la entidad no podía mantener materia alterada indefinidamente. Dependía de la proximidad. Empezamos a espaciar. Distancia entre personas. Distancia entre responsabilidades. Fragmentación del deber para frenar la saturación. También volvió la coordinación casi imposible. Nos perdimos una emergencia real porque nadie quería asumir responsabilidad primaria. Un coma diabético terminó en muerte. La familia nos culpó en público. Tenían razón. La presión pública regresó con fuerza. Exigieron reuniones. Exigieron explicaciones. Invocaron rendición de cuentas. Nos ordenaron hablar. Nos negamos. Esa negativa se presentó como negligencia, como insubordinación, como disfunción cultural. Juntas externas pidieron entrevistas. Las rechazamos. Llegaron amenazas. Recortes. Remociones. Y a mí me suspendieron, pendiente de evaluación. Esa suspensión puede haberme salvado la vida. 2 días después de entregar mi arma y mi placa, mi reemplazo atendió una llamada que yo habría demorado. Era nuevo. Diligente. Creía en responder. La llamada le agradeció por atender tan rápido. No sobrevivió al turno. Después de eso, la suspensión se revirtió en silencio. Sin explicación. El sistema había aprendido de nosotros, y no le gustaron los resultados. La entidad empezó a imitar el lenguaje institucional con más convicción. Emitía órdenes que sonaban correctas, razonables, equilibradas. Circuló una directiva: instruía a los respondientes a reconocer verbalmente a los civiles, para reducir la ansiedad. Citaba buenas prácticas de salud mental. Estaba firmada con un nombre que reconocimos. Rastreamos la firma. Pertenecía a un supervisor que se había jubilado 5 años atrás.
Contradijimos la orden de forma verbal, nunca por escrito. Aún así, 2 oficiales siguieron la directiva escrita. El hábito pudo más que la advertencia. Desaparecieron. Ahora tratamos toda comunicación escrita como hostil por defecto. Todo es verbal. Todo es efímero. Eso convierte la memoria en la última línea de defensa. Y la memoria es frágil. He empezado a olvidar cosas pequeñas, fechas, ubicaciones, rostros de gente que he perdido. No sé si es estrés, o erosión. Pero sé esto, a la entidad le beneficia el olvido. La presión anterior a la última vino de mi familia. Mi esposa me preguntó cuándo terminaría esto. Mi hijo me preguntó si era culpa suya por ser tan callado. La ausencia de mi hermana colgaba en cada habitación. No tenía respuestas. Una noche, mi esposa dijo que oyó la voz de mi hermana afuera de la casa, en Chennel. Dijo que sonaba cansada. Dijo que estaba pidiendo entrar, para explicar. Le dije que no abriera la puerta. Le dije que saliera de la casa y fuera a casa del vecino. Me preguntó por qué no podíamos simplemente hablar con ella. No podía explicarlo sin romper las reglas. Aún así, se fue. A la mañana siguiente, la casa del vecino estaba vacía. Mi esposa y mi hijo no sufrieron daños físicos, pero estaban profundamente alterados. Dijeron que el vecino estaba esperando afuera cuando llegaron. Les dijo que alguien le había pedido que vigilara la casa por ellos. Nos mudamos otra vez. La entidad no persiguió de forma directa. Dejó que el agotamiento hiciera el trabajo. Me estoy quedando sin lenguaje para describir la erosión. Ya no es miedo. Es desgaste. Cada regla exige vigilancia. La vigilancia exige energía. La energía es finita. La entidad no lo es. Nos estamos acercando al punto en el que la contención se vuelve simbólica. Donde las reglas son conocidas, pero no aplicadas. Donde el retraso se convierte en negligencia. Ahí es cuando se propaga con mayor rapidez. Grabo esta parte porque la siguiente fase no es una escalada de eventos. Es un colapso por cumplimiento. La gente volverá a responder, no porque ignore el peligro, sino porque está cansada de guardar silencio. Cuando eso ocurra, las reglas serán recordadas como superstición, como exageración, como vestigios culturales. Esa reinterpretación será fatal. Si estás escuchando esto y crees que suena a paranoia, entiende algo, la paranoia supone una amenaza falsa. Esta amenaza tiene nombres. Conoce tus obligaciones. Conoce tus rutinas. Sabe cuánto tiempo puedes esperar antes de responder. La única razón por la que esto no ha terminado ya es porque suficientes personas eligieron la contención antes que el alivio. Ese número está disminuyendo. Queda una parte por contar. No es una resolución. Es una advertencia. Esta es la última parte de mi declaración. No porque la situación haya terminado, sino porque la estructura que me permitía registrarla ya no existe. Sanders sigue apareciendo en los mapas. Las carreteras siguen conduciendo hasta allí. A veces, las señales aún llegan. Pero el marco institucional que una vez ralentizó a esta cosa se ha reducido a conductas individuales. Eso no es contención. Eso es memoria. Sigo con vida porque me reduzco a una función. No me detengo. No respondo por reflejo. No explico. No tranquilizo. Impongo el retraso, incluso cuando me cuesta a nivel personal. Eso no es sostenible. Solo es sobrevivible. El fallo administrativo final ocurrió en silencio. Sin memorandos. Sin anuncios. La nómina simplemente se detuvo. No se retrasó. Se detuvo. Los cheques no llegaron. Los depósitos fallaron. Cuando la gente deja de cobrar, el deber se vuelve voluntario.
Y el deber voluntario colapsa bajo la presión emocional. 2 agentes renunciaron de inmediato. Abandonaron el pueblo antes del amanecer. No se despidieron. Fue una decisión acertada. Uno se quedó porque se sentía responsable de una anciana a la que visitaba cada semana. Dijo que no podía abandonarla. Dijo que terminaría el mes. Respondió cuando ella dijo su nombre. No terminó la semana. Después de eso, ya no quedaban agentes en los registros. Solo personas que conocían las reglas y las seguían por costumbre, por miedo, por culpa. La central de despacho cerró por completo. Los teléfonos sonaban sin respuesta. Las radios permanecían en silencio, salvo por interferencias. La entidad se adaptó usando la ausencia como invitación. La gente empezó a llamar a la puerta de la comisaría, preguntando si aún había alguien allí. Algunos llamaban con cortesía. Otros con urgencia. Algunos simplemente esperaban. No respondimos. El edificio fue vandalizado 2 veces. Ventanas rotas. Mensajes pintados exigiendo ayuda. Exigiendo responsabilidad. Esos mensajes se convirtieron en herramientas. La entidad los usó para atraer a la gente, para hacerla acercarse a leerlos en voz alta, a discutir. Aseguramos el edificio y nos fuimos. La última acción oficial que realicé bajo autoridad fue sellar el almacén de pruebas. Dentro había radios, placas, objetos personales, cosas que se habían convertido en anclas. Enterramos las llaves en lugares distintos. No los marcamos. La autoridad terminó allí. Lo que siguió no fue caos. Fue dispersión. La gente se fue marchando por etapas. Familias enteras. Algunos se negaron. Otros no pudieron. La entidad no persiguió a quienes se fueron. No lo necesitaba. Se centró en quienes se quedaron para mantener las cosas en marcha. Cuidadores. Voluntarios. Cualquiera que dijera que solo ayudaría un poco más. El último evento de alto impacto no lo parecía. Fue una comida comunitaria organizada por los que permanecían. De día. Al aire libre. Mesas separadas. Sin discursos. Sin agradecimientos. Hicieron todo bien, excepto una cosa. Esperaron a que todos llegaran antes de comer. Esperar. Un hombre estaba de pie en el borde de la reunión. Nadie lo reconocía. No se acercó. No habló. Simplemente estaba allí. La gente lo notó. Supusieron que esperaba a alguien. Nadie lo cuestionó porque cuestionar parecía descortés. Cuando la primera persona fue a preguntarle si necesitaba ayuda, intervine. Les dije que lo dejaran en paz. Les dije que empezaran a comer. Me miraron como si fuera cruel. El hombre sonrió. Dijo. Gracias por finalmente notarlo. La gente retrocedió. Algunos corrieron. Otros se quedaron paralizados. Él no persiguió a nadie. No lo necesitaba. La reunión terminó. 2 personas desaparecieron esa noche. Una fue encontrada días después, esperando en una parada de autobús que ya no existía. Después de eso, incluso las estructuras comunitarias informales se disolvieron. Reubiqué a mi familia otra vez. Esta vez en otro estado, otra jurisdicción, nombres nuevos usados con moderación. No sé si nos siguió o si ya no lo necesita. Esa distinción quizá no importe. He repasado cada regla miles de veces. Las repetiré ahora, sin explicación. No respondas a voces que no puedes ver. No abras puertas sin confirmación visual. No esperes sin propósito. No aceptes gratitud durante una intervención. No pronuncies nombres después del anochecer. No sigas sin verificación independiente.
No asumas que esperar es pasivo. No respondas solo. No te agrupes. No confíes en instrucciones escritas por encima de advertencias verbales. No te anuncies sin confirmación visual. No expliques anomalías. No asistas a reuniones que requieran verificación personal. No permitas que la compasión anule el retraso. No creas que el silencio significa ausencia. Hay una regla que nunca se formalizó porque suena a superstición. No lo es. Si algo te da las gracias antes de que lo ayudes, detente. Retírate. No hagas nada. Esa regla habría salvado a la mayoría de las personas que perdí. La entidad nunca forzó una puerta. Nunca rompió una entrada. Nunca persiguió a nadie que no se hubiera girado primero hacia ella. Explotó nuestra necesidad de ser útiles. Aprendió nuestros procedimientos porque se los enseñamos cumpliéndolos. No se propagó mediante violencia, sino mediante participación. Por eso no puede resolverse con fuerza. Por eso explicarla por completo la aceleraría. Soy consciente de que al grabar esto estoy arriesgando su propagación. Pero las reglas exigen cuidado y exigen memoria. El silencio sin instrucciones se convierte en ignorancia. La ignorancia se convierte en invitación. Si estás escuchando esto y trabajas en fuerzas del orden, emergencias, servicios públicos, salud, educación, infraestructura, o cualquier rol donde se espera que respondas cuando te llaman, entiende esto. Tu autoridad no es protección. Es cebo. Tu compasión no es debilidad. Es palanca. Tus procedimientos no son salvaguardas. Son patrones. Si empiezas a notar que el retraso se vuelve política, si te dicen que no respondas de inmediato, si se evitan los nombres, si se desalienta el agradecimiento, no luches contra eso. No es por responsabilidad legal. Es por supervivencia. Si escuchas una voz que te conoce demasiado bien, si usa tu rol para justificar su demanda, si presenta el cumplimiento como amabilidad, detente. Retrasa. No hagas nada. No sé cuán extendido está esto. Sé que no se limita a Sanders. Sé que existen reglas similares en otros lugares, con otros nombres. Lo sé porque la entidad mencionó sitios donde nunca trabajé. Me dio las gracias por procedimientos que yo no inventé. Eso implica una historia más antigua que nuestras instituciones. Más antigua que nuestro lenguaje para nombrar amenazas. No puedo decirte cómo detenerlo. Puedo decirte cómo ralentizarlo. Ralentizar no es victoria. Es aplazamiento. Ese aplazamiento es la única razón por la que sigo vivo para hablar. Estoy cansado. No estoy curado. No estoy en paz. He elegido vivir con contención en lugar de alivio. Esa elección me acompañará hasta que deje de importar. Si te llevas algo de esto, respeta las reglas, incluso cuando parezcan equivocadas. Especialmente entonces. Esta confesión no es un cierre. Es una advertencia, entregada demasiado tarde para ayudar a la mayoría de quienes debía. Si alguna vez te encuentras de pie, esperando a alguien que dijo que llegaría, y esa espera pesa más de lo que debería, vete. Si alguien te pide ayuda y te da las gracias antes de que decidas, detente. Si el deber te empuja hacia adelante y el instinto te dice que dudes, escucha esa duda. Esa duda no es injusta. Es contención.